saludamos a la doctora María del Pilar Cornejo, docente universitaria del ESPOL, que nos acompaña vía telemática. Hace pocos días el Gobierno Nacional decidió cambiar la alerta, pasar a alerta naranja por la inminencia de la llegada del fenómeno del Niño. Buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El país ha dado algunos pasos para enfrentar este fenómeno del niño que según los expertos va a ser muy potente. ¿En qué condiciones vamos a recibir el mismo? Este cambio de alerta, si bien las autoridades han dicho que solo refleja la inminencia, la llegada del fenómeno, que no es que ya van a empezar las lluvias, ¿cómo se debe interpretar y qué medidas se deben adoptar? Bajo su experiencia, buenos días, bienvenida. Si enciende el micrófono, por favor. Buenos días, saludos desde la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Nosotros venimos trabajando en el tema del fenómeno del niño pues desde inicios de la universidad y durante este año, en marzo, nos dimos cuenta pues de que había unos cambios muy fuertes y que probablemente se generaría un fenómeno del niño. Usted ha mencionado el tema de la intensidad. Hasta el momento la intensidad se considera de tipo moderada. Sin embargo, pues hay que prepararse para los escenarios entre moderado y fuerte, porque eso nos permite que las acciones preventivas reduzcan más los riesgos. En cuanto al cambio de alerta, pues es importante porque el fenómeno del niño ya se está dando y sobre todo el cambio de alerta obedece a trabajo científico. El Comité Nacional ERFE, que es el comité que estudia el fenómeno del niño, del cual nosotros formamos parte, estableció unos lineamientos o digamos umbrales para declarar los diferentes niveles de alerta. Y esto ya se ha cumplido. Estos parámetros están basados en lo que pasa en la región fuera de la costa de Ecuador, fuera de la costa de Perú, y el valor del índice oceánico del Niño, que está en una región más o menos entre 5.000 y 8.000 kilómetros lejos de la costa de Ecuador, en el Pacífico ecuatorial. Además, la probabilidad de ocurrencia está cerca del 99%. Entonces, al cumplirse estos parámetros, se cambia el nivel de alerta. Aquí es importante destacar el trabajo de la ciencia, porque esto no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de equipo que ya lleva algún tiempo. En cuanto a las lluvias, sí, el niño no solo es lluvias, y esto es importante que la ciudadanía lo entienda. Estamos nosotros con temperaturas extremas, a lo menos puedo hablar por Guayaquil. Nosotros tenemos temperaturas muy altas para la época. Normalmente la temperatura promedio está como por entre 22 y 25 grados y ahora nosotros tenemos temperaturas que sobrepasan los 28 grados centígrados. Esto es una característica del Niño porque tenemos la atmósfera caliente y en la zona costera lo que también tenemos es cambios en las pesquerías porque las aguas que tenemos son más cálidas que lo normal y los peces que buscan agua fría se van a otros lugares. Entonces ya tenemos síntomas del niño, lo que pasa es que uno de ellos, las precipitaciones, todavía no las tenemos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, María del Pilar. Eh, el cambio de alerta, acompañado de qué debe venir, porque se deben tomar acciones y se deben tomar también decisiones urgentes a nivel de gobierno nacional y de gobiernos locales, en este COE en el que están participando prefecturas de alcaldías. ¿Cuáles son las medidas urgentes que su criterio debería adoptar ahora mismo el país? Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa, no tenemos ley de gestión de riesgos y entonces el CERCOP tiene un reglamento que impide antes de la alerta naranja hacer compras por situaciones de emergencia. Y esto es un problema y es lo que yo pienso que ha detenido sobre todo a los gobiernos locales en sus acciones. El cambio de alerta naranja va a permitir justamente ante el peligro inminente declarar situaciones de emergencia y poder actuar de manera rápida, tomando en cuenta que los procesos de compras públicas en el sistema demoran entre 45 y 60 días cuando son rápidos. Y entonces estamos hablando de 2 meses, es demasiado tiempo para actuar frente al fenómeno del niño. Algunas prefecturas y gobiernos locales ya empezaron a trabajar desde mayo cuando asumieron sus cargos. Tenemos que recordar que tenemos nuevos alcaldes en este año y nuevos prefectos. Y las acciones son de dos tipos, ¿no? Son acciones preventivas y son acciones de preparación de la respuesta. Porque tampoco podemos esperar a que haya una situación ya de emergencia para recién pensar en qué se va a actuar. Las autoridades tienen mapas de riesgo donde saben cuáles son los lugares donde deberían empezar a trabajar, hay cómo priorizar.
Y por otro lado, los temas que también deben tomarse en cuenta, y gracias a la difusión por ustedes, es qué debemos hacer como ciudadanos. Así que este no es un trabajo solamente de autoridades, yo diría que este es un trabajo de equipo, del sector privado, del sector público y de los ciudadanos. Frente a los anuncios sobre la disponibilidad de fondos para los GAT, yo creo que aquí en la academia tenemos una acción inmediata y es la que nosotros estamos prestos, y yo creo que eso podemos hablarlo al menos por todas las universidades públicas del país, a prestar apoyo, sobre todo en la elaboración de esas propuestas, a los GAT. Una de las falencias que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es justamente las capacidades instaladas para preparar propuestas de proyectos que sean aceptadas de manera inmediata. Tenemos que actuar, estamos casi finalizando el mes de septiembre, nos queda octubre y noviembre para acciones de prevención. Las lluvias se esperarían probablemente a mediados de diciembre y la problemática sería peor a partir de enero, febrero y marzo porque son los meses en que tenemos las lluvias estacionales en la costa de Ecuador y a estas se sumarían las del Niño. María del Pilar, del monitoreo que se ha realizado, se puede, no sé si es adecuado el término, predecir qué intensidad va a tener este fenómeno, si va a ser muy potente, si va a ser moderado, si va a causar más daño del que tradicionalmente este tipo de eventos provocan. Bueno, aquí hay un tema importante y su pregunta es excelente porque el tema es que los riesgos que tenemos no vienen por una sola amenaza. Entonces, no solo tenemos la amenaza del niño. Nosotros hemos tenido en marzo, abril y en el año anterior inclusive condiciones anómalas. Las anteriores fueron frías, las de ahora son cálidas. Y esto probablemente se debe a una variabilidad de otro tipo y también puede haber influencia del cambio climático. Entonces, al niño le sumamos el cambio climático. Además de eso, tenemos problemas en el sector agrícola de plagas y pestes, tenemos problemas de salud pública, sobre todo el tema de enfermedades que se transmiten por vectores y por la calidad de agua. Si ustedes han escuchado, hay una inversión grande en esta situación de emergencia a la empresa pública de Alagua justamente para que tome los correctivos del caso y haya una provisión de buena calidad de agua a los ciudadanos. Sumado a esto, la situación económica, social y política. Entonces, estas son otras amenazas. Todas estas amenazas son concurrentes. Entonces, el niño es una de ellas y el riesgo que tenemos se amplifica por estas otras amenazas. Si no tenemos un sistema de salud fuerte, preparado, ¿cómo nos van a atender? Entonces, el niño puede ser moderado o fuerte, pero los impactos se pueden amplificar justamente por esta otra situación. Ujú. Tenemos que tomar en cuenta que habrá una nueva autoridad en diciembre y el niño ya está. Hasta que empiecen a actuar, pues yo creo que pasará algún tiempo. Y por eso no me canso de repetir que las acciones son en lo local. Los alcaldes y prefectos hoy en día yo pienso que tienen la mayor responsabilidad para actuar en el territorio, conocen su territorio, mantener las vías que les corresponden expedita, mantener los sistemas de drenaje funcionando, alertar a aquellos barrios que van a tener problemas, que se inundaron en marzo, que se inundaron en abril. De esas zonas van a volver a tener esos problemas. Entonces, tanto las autoridades locales como la misma comunidad tienen que tomar también medidas al respecto. No podemos La hacer comunidad, doctora una Cornejo, expectativa. ¿qué puede hacer la comunidad, el ciudadano común y corriente, el ama de casa? ¿Qué puede hacer? Porque claro, no nos podemos sentar a esperar que el Estado haga, porque ya vemos que el Estado no hace mucho. Pero en todo caso, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para tomar nuestras propias previsiones? Bueno, hay lo que se llama medidas anticipatorias, o sea, exactamente, ¿qué puedo hacer? Si mi barrio se inundó antes, en marzo y abril, tengan la certeza de que se va a inundar nuevamente. Entonces, se inundó de noche, ¿qué hice? Tengo que estar atenta a las alertas que da el INAMI sobre las lluvias y a las alertas que da la Secretaría de Gestión de Riesgo. En el momento que yo escucho un aviso del INAMI, entonces pongo a buen recaudo mis muebles, desconecto todos los sistemas eléctricos que tenga o electrónicos en la casa. Si es durante las horas del trabajo, ya debo haber hablado con mis hijos, con la escuela, qué es lo que voy a hacer, porque a veces estoy en el trabajo y me quedo en nada, no puedo salir del trabajo y llegar a la casa. Entonces, ¿saben qué? Ponernos de acuerdo en el plan familiar. Me voy a quedar en la oficina hasta que el agua baje, no te muevas de la casa. Padres de familia, pidan en sus escuelas y colegios los planes institucionales de gestión de riesgo. Es obligación que todos lo tengan. Además, también en las empresas.
¿Por qué? Porque se emitió una resolución en meses pasados por parte del Ministerio de Trabajo que todas las empresas públicas y privadas deben tener también su plan de contingencia frente al niño. Y esto es importante, esto es lo que nosotros podemos hacer. El otro tema que siempre se quejan los alcaldes es la basura. No sacar la basura, revisar que la basura se saque cuando toca y no tape las alcantarillas. Si tenemos un árbol cerca y vemos que las ramas están tocando los postes, llamemos a CENEL. Si no acude, pues entonces podemos nosotros, hagamos una amiga en el barrio, pero no corramos el riesgo de quedarnos sin servicio eléctrico. Y en las zonas rurales ya debemos ir pensando en cómo voy a poner mis animales de la granja a buen recado, las gallinas, los cerdos, el ganado vacuno. ¿Tengo algún lugar donde llevarlo? Escucho que ya va a llover, entonces toma esas previsiones. Y una de las cosas que también recomiendan los expertos de nuestro equipo es que se puede hacer un huerto familiar para por lo menos tener un suplemento de alimentos mientras las aguas están arriba en las zonas rurales y estamos aislados. Yo creo que estas medidas como ciudadanos son factibles, no son costosas, yo creo que todos podemos implementarlas. Interesante. Muchísimas gracias, doctora Cornejo, muy gentil Muy por habernos amable. atendido.